Muy buenos días, tardes, noches para todos y para todas. Les damos la bienvenida a una nueva edición, a un nuevo capítulo de Paralelo 38, el único programa que existe en redes de entrevistas sobre política internacional. Lo cierto es que recién estamos empezando con este canal de Periodistán. Cuando pensamos en este programa, supimos desde el primer momento que iba a ser una apuesta. No sabíamos cuál era el interés real de la audiencia por ver entrevistas largas hablando sobre Israel y Palestina, sobre Brasil, sobre China, sobre Rusia, Estados Unidos y todos los temas que dominan la agenda de la política internacional. Y lo cierto es que la recepción, la repercusión está siendo espectacular. Buenísima, un montón de gente elogiando, criticando, comentando, compartiendo, siguiendo. Así que estamos muy contentos por eso. Le vamos a seguir metiendo para adelante con el objetivo de aprender, de discutir del mundo, algo que en la televisión tradicional no existe, la verdad es esa. Así que bueno, si te interesa la política, el mundo, si te interesa una charla de 2 horas sobre qué pasa en Medio Oriente, qué pasa en Irán, sobre África, sobre el petróleo, en fin, vamos a tratar de tratar, valga la redundancia, todos los temas. Y bueno, arrancamos el capítulo de hoy. Quiero mostrar un par de libros antes de presentar al invitado. Ustedes saben que tratamos de traer realmente a las personas que más saben sobre el asunto, personas que además no suelen estar en la mira de los grandes canales de televisión y demás, que se ocupan de otra cosa. Acá, como dije, lo que nos interesa es aprender. Voy a mostrar libros que tengo. A ver, son 3. Vida y lucha de los trabajadores negros, de George Padmore, un académico panafricanista ganés muy importante y olvidado. Traducción, edición y estudio preliminar de Juan Francisco Martínez Pería. El sistema colonial develado, otro libro sobre la revolución haitiana. Y particularmente, y ya que lo dije, Libertad o muerte, historia de la revolución haitiana, Juan Francisco Martínez Pería, que está acá sentado conmigo y con quien vamos a hablar hoy un rato largo de Haití. Bueno, primero que todo, Juan, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, es una gran alegría estar acá con vos en el programa. Bueno, la verdad es que me interesaba mucho hablar con vos y hablar sobre Haití, que en términos económicos y para el mundo uno diría no es un país importante, digamos, no es que está en el concierto de las grandes naciones. Sin embargo, es un país muy significativo para la historia y es un país además que creo que llama mucho la atención y particularmente por la imagen negativa, por lo malo. En los últimos meses, en los últimos tiempos, llegaron las imágenes de terremoto, epidemia de cólera, mataron al presidente y lo último que supimos de Haití es que hay unas bandas criminales que es como que tomaron el gobierno del país, el presidente se exilió y más allá de eso, más allá de lo que pasa en Haití, al instante que sucede cualquier problema, veo los periodistas en redes sociales, en Twitter y demás, canibalismo, vudú, magia negra, llegamos al fin del mundo, a los confines del salvajismo. La primera pregunta que te quiero hacer sobre este país que creo que apasiona a tanta gente y del cual no se sabe nada, porque lo único que se sabe es eso, canibalismo terrible, se comen entre ellos. ¿Por qué Haití tiene esta imagen negativa y cuán real es? Bueno, hay un montón de cosas, ¿no?, de lo que está diciendo que me parece clave, ¿no? Primero y principal, que Haití no suele aparecer en los grandes medios de comunicación y cuando aparece, como vos bien señalás, aparece con una imagen muy, muy negativa, ¿no? Había un diplomático haitiano en la Argentina que siempre decía que Haití era el único país del mundo que tenía apellido, que cuando se hablaba de Haití se lo refería como el país más pobre de Occidente o de América Latina. Siempre esa imagen, canibalismo, vudú, el desastre, estado fallido, va asociado con Haití y eso, obviamente Haití es un país que tiene enormes problemas, los problemas como vos bien señalás se han profundizado en los últimos tiempos, pero Haití tiene una historia muy rica, una cultura muy rica, tiene toda una tradición político-cultural, intelectual,
importantísima, pictórica, culinaria, digamos. Haití es mucho más que un terremoto o que un golpe de Estado o que un presidente asesinado, ¿no? Y además lo que suele pasar, mira, vos decías, ¿no? Este es un programa de 2 horas, hora y media, lo que sea, sobre política internacional, no es común, ¿no? Digamos, como bien lo señalaba, es algo muy infrecuente y sobre todo, yo siempre digo, en la Argentina los medios de comunicación hablan de la Argentina, incluso los progresistas hablan de Argentina y cuando hablan del mundo es Europa Occidental y Estados Unidos, no mucho más, ¿no? Se acabó. Entonces, Haití no suele estar en los medios y cuando está, siempre está por estos grandes erupciones. Yo me acuerdo cuando mataron al presidente en 2021, me levanto, tenía un montón de mensajes, ¿qué pasó? Y bueno, salí también en diferentes lugares y obviamente, en general, no había un conocimiento. Y a la semana no te llamó nunca nadie exactamente, más. ¿No? Es como pico y después olvido, ¿no? Es ponerle en América Latina los países que más generan atención, por supuesto, es Brasil, lo cual es lógico, pero, no sé, por ejemplo, ¿qué está pasando en Paraguay hoy? Nadie lo sabe. E incluso qué está pasando en Uruguay, ¿no? Entonces, eso habla de una perspectiva muy noratlántica, muy eurocéntrica, muy problemática. También hay algo, yo voy a hablar de Haití, pero hay algo que me parece muy importante, es hablar del Caribe en general, ¿no? El Caribe en general, la imagen que nosotros tenemos es de un lugar, yo siempre juego retóricamente con la audiencia, digo, bueno, cierren los ojos y piensen en Caribe, que es lo primero que se imaginan. Playa turquesa, exactamente, arena blanca. Playas tropicales, un paraíso tropical, ¿no? Y que ahí no pasa nada, ahí no hay historia, y eso es absolutamente falso. El Caribe fue el primer lugar donde empezó la conquista de América, donde empezó el genocidio de los pueblos originarios, donde empezó el tráfico esclavista, donde la esclavitud generó un sistema de plantación esclavista, donde generó una enorme riqueza vinculada con el azúcar, donde... Que solventó a Europa un poco, exactamente, ¿no? Hay un autor de Trinidad y Tobago, se llama Eric Williams, que escribió un libro que se llama Capitalismo y Esclavitud, que dice que ese triángulo atlántico, Europa, África y sobre todo el Caribe, y el tráfico esclavista, y la esclavitud y todo eso generó la acumulación posible para el desarrollo capitalista. El Caribe, el primer lugar donde se crea el discurso del racismo. Bueno, un lugar, hay un autor que fue presidente de la República Dominicana, un intelectual muy importante, se llama Juan Bosch, que tiene un libro sobre el Caribe, se lo recomendamos a la audiencia, si quieren entrar como un libro general, que se llama El Caribe Frontera Imperial, donde él plantea el Caribe como un lugar de disputa permanente entre los imperios. ¿Por qué? Todos los grandes imperios estuvieron ahí, el último en meterse fue Estados Unidos. De hecho, siguen hasta hoy, debe haber más de 20 islas que todavía no son independientes. Y mirá, yo hace poco estaba en el programa de Telma Luzani, y Telma Luzani me dijo algo que yo no sabía, que era que ahí hay 40 bases militares de potencias en el Caribe, ¿no? Un lugar geoestratégico, claro, porque es la entrada a América, ahora está el Canal de Panamá. La puerta de Estados Unidos. Exactamente. Además. Entonces, y además el Caribe ha sido un lugar de enormes luchas populares, ¿no? Y las dos revoluciones más importantes han ocurrido en el Caribe. Digo, las dos revoluciones más importantes de la historia de América Latina, historia moderna. Haití y Cuba. Haití y Cuba, ¿no? Entonces, el Caribe no es cualquier lugar, no es un lugar poco importante, no es un paraíso, en el sentido de que todo este paraíso nos lo han vendido por, obviamente, las empresas de turismo, pero históricamente ahí tenés dos genocidios, los pueblos originarios y los pueblos africanos, e incluso a los blancos no les gustaba ir al Caribe porque se enfermaban de fiebre amarilla, etcétera, etcétera. Entonces, el Caribe, más allá de Haití, el Caribe es un lugar muy importante, que nosotros le deberíamos prestar mucha menos importancia, donde se juegan muchas disputas geopolíticas, porque cada isla de esas chiquitas votan igual que la Argentina, votan igual que Colombia, votan igual que Brasil. Que China. No, yo te digo, en la ONU, pero en la OEA. Ah, claro. ¿No? Entonces, ¿sabes qué? Alguien que tuvo una política muy activa hacia el Caribe, con mucha inteligencia, históricamente fue México, que tuvo, obviamente, Cuba, ¿no? Pero, y Chávez, por ejemplo, Chávez entendió muy claramente que el Caribe era un espacio de disputa con Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto para decir que el Caribe es muy importante, y Haití particularmente es importantísimo. ¿Por qué? Porque Haití fue el primer lugar donde empezó la conquista de América. Haití era el nombre originario de la isla. Haití es el primer lugar donde... O sea, el nombre de los indígenas. Exactamente, ese era el nombre, el nombre originario. Haití quiere decir tierra montañosa. Es el primer lugar donde empieza el genocidio, es el primer lugar donde empieza la esclavitud, pero particularmente en el siglo XVII, XVIII, sobre todo en el siglo XVIII, actualmente la isla está dividida en dos, en un momento se divide en dos, lo que llamaba Santo Domingo y Saint-Domingue, que era la colonia francesa. Esa colonia francesa se convirtió en la primera productora de azúcar y de café del mundo, una isla muy, muy rica, una de las colonias más, a pesar de ser muy chiquita, muy, 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 muy rica, y es el lugar donde se dio, como decíamos antes, una de las revoluciones más importantes de la historia de América Latina junto con la de Cuba, y una de las revoluciones más importantes de la época del mundo atlántico, ¿no? Comparada, digo, de la época, estamos hablando de la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Francesa, las independencias nuestras. Y la Revolución haitiana
Para hacerlo muy sencillo, es la primera y única revolución de esclavizados y esclavizadas que triunfó en la historia de la humanidad. Y fue la primera, como acabas de decir, la primera independencia de América Latina, olvidada, poco celebrada, pero de nuevo, a ver, hablamos de Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Cuba, México, bueno, de todos esos países, el primero que se independizó en el continente y encima una rebelión de esclavos ganándole a la poderosísima Francia fue Haití, y de nuevo, y es un país del que no se habla, como vos dijiste recién, no se celebró ni siquiera su 200 aniversario de independencia. Te propongo algo, porque veo que te apasiona, que te gusta hablar, que conoces mucho la historia. Hagamos una suerte de raconto cronológico en el tiempo, avancemos desde este paso, desde qué pasa más o menos en la revolución, en la guerra, en la rebelión, la primera exitosa en la cual Haití expulsa a Francia. Si querés arranquemos un poquito antes contando cómo era el sistema que tenía Francia en la isla y vamos a empezar a avanzar en el tiempo hasta llegar finalmente al Haití de hoy, digamos, ¿no? Esta cosa de las bandas criminales, en el medio vamos a pasar por el vudú, en fin, tratar de explicar un poco la isla, porque a ver, nada de lo que sucede hoy creo se puede llegar a entender sin entender la historia del país, como cualquier otro país. Así que te propongo eso, arranquemos desde, bueno, llega Francia a la isla, conquista, como vos dijiste, primero llega Colón, etcétera, bueno, pasa el tiempo, genocidio indígena, traen gente de África, bueno, hagamos un corte en 1750, está Francia en la isla, ¿no? Domina. ¿Cómo es el sistema y qué empieza a pasar? Bueno, una de las cosas que voy a decir que me parece clave es historizar, ¿no? La importancia de historizar y la importancia de profundizar, porque en general, ¿no?, lo que ocurre en los medios de comunicación es que se deshistoriza todo el tiempo y no se entiende nada, ¿no? Entonces, yo siempre insisto cuando hablo de Haití, cuando hablo de Haití, cuando hablo de un montón de otros temas, la importancia de historizar, ¿no? Entonces, la importancia, como señalamos antes, de Haití como la primera revolución de esclavizados que triunfó en la historia de la humanidad y la única, la primera independencia de América Latina, y obviamente entender de dónde viene eso. Insistir, como decía antes, que el Caribe en el siglo XVIII era un lugar muy rico, ¿no? Para las potencias, obviamente. Tenés islas como Barbados, como Jamaica. Hace poco leí que una cosa así como que el 40% del azúcar que se tomaba en Europa y el 60% del café, o sea, ¿te imaginás a Montesquieu tomando un cafecito y poniéndole azúcar en un barcito en París? Y todo venía de Haití. Sin duda. Haití era la primera productora de azúcar del mundo y la primera productora de café del mundo. Yo siempre digo que hoy por hoy el oro blanco es la cocaína, en ese momento era el azúcar que hoy no, ni siquiera la gente toma edulcorante, stevia, no sé qué. Pero en ese momento el azúcar era importantísima, el café también, tabaco, algodón, índigo. Las islas del Caribe producían estos productos, y particularmente las islas más importantes, como te decía antes, Barbados, Jamaica, Haití, que se llamaba Saint-Domingue, que es una colonia francesa, después Cuba. Se escribe Saint-Domingue, digamos. Bueno, particularmente esta isla era muy importante. Esa isla, como dijimos, primero había sido colonizada por España, después Francia coloniza lo que actualmente es Haití, o sea, la mitad occidental. La mitad de la isla, la española. La parte, más que mitad, como una suerte de un tercio. Porque, a ver, para la gente que está viendo y si quiere agarrar un mapa, ustedes van a encontrar una isla que se llama la Española, que es donde desembarcó Colón, básicamente, que la mitad oriental, o un tercio es Haití y la otra es República Dominicana. Una frontera muy particular, además, sobre la cual ya hablaremos. Pero bueno, básicamente estamos hablando de la mitad de una isla. Sí, y una parte va a quedar para España, la parte menos rica, y la parte más rica va a ser colonizada por Francia. Francia va a construir un sistema casi totalmente típico de plantación, ¿no?, que era muy común en la época en otras islas, que era cientos de miles de esclavizados. En el caso de Haití había más o menos 500.000. En toda la historia de Haití introdujeron 1 millón, lo cual te da cuenta de la mortandad. Claro. El sistema, digamos, el sistema de plantación... 1 cada 2. Y el sistema de plantación y el sistema esclavista y la violencia era tremenda. Estamos hablando de torturas cotidianas, estamos hablando de cortar orejas, cortar brazos. Por torturas, por ejemplo, que hacían era meter a la gente adentro de un pozo, taparlo todo, dejar la cabeza afuera y ponerle miel en la cabeza para que vinieran las hormigas, ¿no? Cortaban miembros por distintos motivos. Obviamente... Todo esto Francia. Todo esto Francia, por supuesto.
Obviamente también había un enorme nivel de violencia sexual hacia las mujeres. Una cosa muy importante, las mujeres trabajaban par a par en las plantaciones. Y en general las islas del Caribe tenían, estas islas de plantación, un 90% de población afrodescendiente, africana y afrodescendiente, y un 10% o incluso menos, 8% de población blanca. En el caso de Haití... Que eran los que gobernaban. Exactamente, los dueños de las plantaciones. Leí hace poco un concepto, plantocracia. Sí, plantocracia. Plantocracia es un concepto, o sacarocracia también. Sacarocracia, el azúcar. Un concepto que se usa. En el caso de Haití hay una particularidad muy peculiar, que hay una élite intermedia, no es una élite, un sector intermedio, que se conocía como afranchís, que eran hijos de blancos y de esclavizadas, y que o eran esclavos libertos, que tenían plantaciones intermedias, muchos de ellos, la mitad, vamos a decir, tenían plantaciones intermedias. Sí, Dengue, ahí está. Tenían plantaciones más medianas, ¿no? Eso es un caso particular y es importante porque después en Haití, con el tiempo, esa élite de los afranchís, que diríamos mulata, va a terminar dominando. Pero nosotros tenemos una gran población afrodescendiente, esclavizada, una pequeña minoría de blancos y un intermedio. Y un sector intermedio mulato, que eso no es común en ninguna otra isla. ¿Está bien? Muy peculiar. Que me imagino eran discriminados por los blancos, sí, por negros, más allá de que no fuesen esclavos, y al mismo tiempo ellos querían diferenciarse de los esclavos. Ellos querían ser diferenciados, ellos tenían esclavizado y querían ser blancos, ¿no? Hay algo muy importante, que es que la revolución haitiana, ahora nos metemos un poco de lleno ahí. Cuando entra la rebelión. Pero la revolución haitiana ha sido muy olvidada, ¿no? Muy negada. Haití en general, pero particularmente la revolución, porque hay un autor que se llama Michel Rolf-Trouillot, que le recomiendo mucho a la audiencia que lo busque, que lo vea. Tiene un libro que se llama Silenciando el pasado, que ha sido un libro que tuvo bastante impacto. Michel Rolf-Trouillot fue un intelectual haitiano que se tuvo que exiliar en Estados Unidos. Y en ese libro lo que él plantea es que la revolución haitiana fue impensable para su época, porque quienes escribieron sobre Haití, lo mismo que pasa hoy, ¿quiénes hablan sobre Haití? Los grandes medios de comunicación, que son todos blancos, con una mirada recontra racista, eurocéntrica, ¿no? Entonces enseguida aparecen todos estos mitos del canibalismo, ¿no? Y en esa época lo que ocurre es que quienes escriben sobre la revolución son las élites blancas, que ven a los africanos y afrodescendientes como seres irracionales, ¿no? Incapaces de hacer una revolución, y la definen como una guerra de razas, como una guerra de colores, ¿no? como una masacre de blancos. De hecho, cuando mataron al presidente haitiano en 2021, a comienzo de año, el diario El País le había hecho una entrevista al presidente, y en ese diario, el periodista, que la verdad que no retuve el nombre, se refiere a la revolución haitiana como aquel momento donde los negros degollaron a los blancos. Esa es toda la definición. Claro. Ahora, es simplemente un ataque de ira. Claro, un ataque de ira, ¿no? No un acto político revolucionario. Ahora, lo que quiero decir es que además de eso, hay otra cosa que es lo que yo llamo la banalización, ¿no? Eso implica la negación de la revolución, que después va a ir de la mano con un bloqueo, un olvido sistemático. Quiero, de nuevo, yo sé que repito, pero quiero focalizar un poco en esto, para que se entienda lo que decís. Es una revolución en la cual los esclavizados derrotan a los amos. Es algo que no se vio nunca en la historia de la humanidad a esa magnitud, y creo que de ahí viene esta cosa de la negación, de no estamos ni siquiera preparados para contarlos, incluso con las mejores intenciones, no se sabe cómo se cuenta eso. Exactamente, ¿no? Porque justamente al dedicarse a la historia uno trabaja con las fuentes de la época, y las fuentes de la época están todas marcadas con... ¿Qué pasó? Claro, con esa mirada horrible. Pero además de esto, y por eso para saltar más en el recorrido histórico, hay otra cosa que es lo que yo llamo la banalización, ¿no? Que es plantear que la revolución haitiana en realidad fue un coletazo de la revolución francesa. Porque las dos revoluciones, como ahora vamos a ver brevemente, estuvieron conectadas. Entonces hay toda una tradición historiográfica que dice, bueno, en realidad los negros no tenían conciencia política, en realidad aceptaban la esclavitud hasta que en un momento los tocó la varita mágica de la Revolución Francesa y ahí se despertaron, ¿no? Y entonces hay muchos historiadores haitianos, y no solamente haitianos, que han intentado demostrar que antes de la Revolución Francesa, en Haití
y mucho más que en Francia, había una verdadera lucha por la libertad y la igualdad. Porque nosotros siempre tenemos estas ideas, que las ideas de progreso vienen del norte y van bajando al sur, ¿no? A través de la influencia de la Revolución de Estados Unidos, la influencia de la Revolución Francesa, de Montesquieu y la Ilustración, y acá no pasa nada, acá somos receptores, ¿no? Y justamente hay toda una historiografía en la cual yo me enmarco, que intenta mostrar que en realidad esos esclavizados en Haití, y no solamente en Haití, en Jamaica, en Brasil, en Barbados, en Cuba, en gran parte de las islas del Caribe, y no solamente del Caribe, venían luchando mucho más radicalmente que los ilustrados u otra gente por ideas de... Porque además a ellos realmente les faltaba la libertad. Obvio, o sea. obvio, ¿no? Entonces, ellos verdaderamente venían luchando por las ideas de libertad e igualdad. Claro, lo que pasa es que no está escrito, ¿no? Entonces, Claro. por ejemplo, vos hablabas del vudú al principio del programa. El vudú, que aparece como una imagen totalmente Negativa, absoluta, el muñequito pinchándolo con agujas. Exactamente, el vudú, en realidad, muchos historiadores han planteado que en realidad era una religión sincrética, pero que implicaba toda una cosa política, de autoorganización, de unidad, de emancipación. O sea, expresaba las ideas de libertad e igualdad. La revolución, o sea, nosotros tenemos un orden colonial muy férreo, muy terrible, basado en el tráfico esclavista, la esclavitud, la hiperexplotación. Pensá que en Haití los esclavizados y esclavizadas duraban más o menos 7 años, se morían, tenían más o menos 7 años de vida útil, ¿no? Si me permitís el libro chiquitito, este libro chiquitito, no es por venderlo, es porque realmente Sí. es pertinente, se llama El sistema colonial develado. Este libro lo escribió un autor que se llama Jean-Louis Bastei, que fue el principal principal intelectual de la post-revolución haitiana. Esta es la primera edición en castellano que la hicimos acá en el 2017. El libro lo tradujo una compañía que se llama Laura Leger, y yo lo que hice es un estudio preliminar sobre el libro y sobre el autor. Este libro es un libro escrito por un haitiano contando lo que eran los horrores del orden colonial. Es el típico libro que lees y es tipo, Es tremendo. lo que vos me decís ahora, los enterraban, le ponían miel en la cabeza para que se lo coman las hormigas. Yo lo comparo a veces traduciéndolo al castellano de manera medio anacrónica, como la CONADEP, ¿no? Sí, o sea, sí. En el sentido de una fuerte documentación del nivel de violencia que implicaba el sistema colonial esclavista, ¿no? Con una enorme violencia cotidiana, un proceso de deshumanización y de muerte genocida. Y eso generalmente en la época, y no solamente en la época, en muchos libros está muy edulcorado, digamos. Claro. Está muy edulcorado, está como, bueno, no era tan terrible, había algún loquito que se zarpaba, pero justamente este libro lo que intenta mostrar es que no era un loquito. Era la estructura. Era la estructura, por eso el libro es muy bueno, el título, esta idea de sistema colonial, ¿no? No es solamente, digamos, 1 o 2 sacados que eran violentos. Que le cortó los brazos, claro, no. Sino que todo el sistema implicaba a una deshumanización. Por eso esos datos que yo te decía, introdujeron 1 millón en toda la historia y quedaron 500.000. No es que aumentaron, sino que, por el contrario, bajó la proporción. Tenemos entonces este sistema terrible, empieza la rebelión. Sí, algo muy importante es que hay toda una historia previa de luchas, como yo te decía, ¿no? Hay toda una historia de lucha, de previas microluchas, macroluchas. Se va gestando. Se va gestando, no es que de un día para el otro, ¿no? Se va gestando con un fuerte impacto con la revolución haitiana, francesa. Las revoluciones están vinculadas. Francia dependía mucho económicamente, como vos señalabas, 2/3 partes del comercio francés eran con Haití. 2/3 partes, es un montón, ¿eh? Es un montón. 2/3 partes. La isla estaba gobernada de forma absolutista, o sea, Francia mandaba un gobernador y a la misma vez había un monopolio económico entre la isla y Francia. Haití no podía comerciar azúcar con nadie más. Con nadie más, ¿no? Eso generaba tensiones entre la élite blanca, la élite que comentábamos. Para los esclavos daba lo mismo. Obviamente. Y estalla la Revolución Francesa, ¿no? Y claro, la Revolución Francesa, como probablemente muchos sepamos y sepan, habla de libertad, igualdad, fraternidad, declaración de los derechos del hombre. Todos los hombres, mujeres nacidos en este mundo son iguales, claro, tienen los mismos derechos. Vos lees la declaración y es divina, pero resulta que era todo un blef. O sea que ese hombre del que se habla en realidad es el hombre blanco, propietario, civilizado, educado, y que incluye a la mayoría, digamos, ¿no? Incluye a los pobres, a los trabajadores, a las mujeres y en este caso, por supuesto, a la abrumadora mayoría de la isla.
Que era parte de Francia, es decir, en obviamente. última instancia respondía Obviamente. a esa... ¿No? Entonces, lo que hay ahí es un choque muy fuerte entre esta declaración universalista y una realidad esclavista, colonial y racista. Ahora, hay algo muy importante, que esto no es una cosa que ocurre casualmente o que pasa excepcionalmente, sino que hay una serie de hitos previos que podemos ver lo mismo. Nosotros tenemos en 1688 una cosa que se llama la Revolución Gloriosa, que tiene mucho prestigio de la revolución en Inglaterra, que implica el comienzo de la monarquía parlamentaria liberal británica. Bueno, esa monarquía parlamentaria, liberal, no sé qué, que tiene muy buena prensa como un avance de la libertad y de los derechos, bla, 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 resulta que fue, no te digo el puntapié, pero fue un momento de mayor expansión imperial y esclavista británica. O sea, tuvieron más libertad adentro de Inglaterra para las élites, pero hacia afuera, hacia adentro también, hacia los pobres, nada. Que es, Hacia a afuera, ver, a grandes rasgos, y por más que no existe al menos en los papeles la esclavitud, es lo que pasa todavía hoy. Vos ves Obviamente. qué lindo, qué glamoroso, qué bien funciona Francia, París. Ahora, de repente ves un segundo lo que hace todavía hoy Francia en África y decís, mamita, o sea, acá estamos en el siglo XVIII. Totalmente. Después vos tenés la Revolución de Estados Unidos, que también, digamos, es vista como un momento, un hito de avance de la libertad y no sé qué, de la República, y resulta que los tipos que hicieron la revolución eran dueños de esclavos, Washington, Jefferson. Jefferson escribe una declaración, fue la mente detrás de la declaración, que dice, es evidente para la razón que todos los hombres nacen libres e iguales, y él tenía esclavos, tenía una amante esclava, tenía 6 pibes de esclavos, ¿está bien? Y sin ningún problema, ¿no? Entonces, estas contradicciones, o con pocos problemas, estas contradicciones de la Revolución Francesa no es algo que no tenga, y como vos decís, tiene una continuidad hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Porque hoy por hoy el eslogan de Francia sigue siendo libertad, fraternidad e igualdad, y como vos bien decís, en África son un horror, y en gran parte del mundo han tenido lógicas imperiales terribles, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción muy fuerte entre este discurso de libertad, igualdad y fraternidad y derechos humanos y la continuidad del sistema esclavista, colonial y racista, que va a derivar, sobre todo en un proceso muy complejo, que obviamente no vamos a entrar en detalle, pero que en 1791 lleva al levantamiento. a una gigantesca revolución de esclavizados, 22 y 23 de agosto, ¿no? Liderada primero por... 1789, Revolución Francesa, 1791 empieza la Revolución Haitiana, podemos sí, decir a grandes sí. rasgos. Y ahí tenemos inicialmente varios líderes, pero al poco tiempo el líder que va a emerger, con más o menos 1 o 2 años después, va a ser Toussaint Louverture. ¿Está bien? Toussaint Louverture va a convertirse en el líder. Toussaint Louverture en ese momento ya no era esclavo, él había sido ex esclavo, sabía leer y escribir. Y Toussaint Louverture va a articular, mejor que otros líderes, un discurso de apropiación y universalización de esta idea de igualdad, libertad y fraternidad y derechos humanos. Básicamente va a decir, ustedes hablan de derechos humanos, bueno, nosotros también somos seres humanos. Claro. Y hay algo muy importante, que esta apelación a nosotros también somos seres humanos y merecemos la libertad y la igualdad, también incluye a las mujeres. ¿Está bien? Esta revolución, más allá de que después la revolución, las mujeres van a quedar excluidas en el armado político posterior, esta apelación y esta reivindicación del fin de la esclavitud y el fin del racismo también incluye a las mujeres, ¿no? Por supuesto, los franceses nos dijeron, nos equivocamos, perdoname, le damos la libertad. Tenés razón. Claro, de ninguna manera ocurrió eso, pero sí, ¿y qué pasó? Hubo una guerra, una revolución armada muy violenta, muy conflictiva, entre una abrumadora... Como dice el periodista, en el cual los negros degollaron a los blancos. En un proceso muy complejo, pero hay un momento que Francia le otorga la libertad, ¿no? Y esto es muy importante porque, claro, hay toda una historiografía que dice, no, Francia efectivamente al principio no estuvo a la altura, pero después sí, después de un tiempito, cuando le pegaron 3 cachetazos, estuvo a la altura. Y eso hay que matizarlo mucho, porque en realidad Francia en 1793 termina aboliendo la esclavitud, pero en realidad lo hace ¿por qué? Porque la isla había sido invadida por los españoles y por los ingleses, porque todos querían disputarse esa la perla del Caribe. Exactamente, esa perla del Caribe. Y Francia dice, bueno, la única manera de terminar con estas invasiones es abolir la esclavitud, meter a esta gente en el ejército y con toda esta gente poder derrotar a Francia e Inglaterra. Cosa que hacen y que funciona bien. Y hay un momento de 1794 a 1795 en el cual hay una alianza entre Toussaint Louverture, los esclavizados rebeldes y Francia. Esa alianza dura hasta que la Revolución Francesa termina girando muy a la derecha,
o ya termina concluyendo, con la llegada de Napoleón. Cuando Napoleón llega al poder en 1799 dice, ¿qué es esto? Tenemos la isla más rica del Caribe, la perla del Caribe, gobernada por un negro, un negro, que es este delirio, con libertad e igualdad, y dice, esto es una locura, y ahí manda una expedición de 50.000 hombres, que habían derrotado a medio mundo en Europa, no eran 4 de copa, ¿no? Sí, sí, sí. Pensá vos que España, cuando quiso reconquistar América Latina, mandó una expedición de más o menos entre 16.000 y 20.000. 50.000 mandó Francia a Haití solamente. ¿Está bien? Y ahí empezó... Porque Napoleón dijo, che, todo muy lindo con esto, pero tiene que volver la esclavitud. Claro, obviamente. Pero mirá, algo muy importante. Él manda la expedición y no dice tiene que volver la esclavitud. Él dice, no, lo venimos a ayudar, ¿está bien? Venimos a proteger la isla de los ingleses, no sé qué. Y dice públicamente, bueno, el problema es Toussaint Louverture, que hasta ese momento era gobernador de la isla bajo bandera francesa, que Toussaint Louverture se está zarpando, digamos, ¿no? Ese es se está, digamos, yendo de eje, ¿no? Porque recordemos, la abolición, la esclavitud, al menos en los papeles, ya había sido abolida después de una lucha muy sangrienta, pero Haití todavía era una parte de Francia, no era un país independiente. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la medida más, uno puede decir que la medida más radical de la Revolución Francesa fue abolir la esclavitud, pero primero y principal lo hizo en realidad por el impacto de los haitianos, que en realidad se autoliberaron, mejor dicho, y en segundo lugar lo hicieron porque era la única forma de mantener la colonia. Claro. O sea que para mantener el colonialismo abolieron la esclavitud. No es verdaderamente muy progresista, es una cosa para seguir manteniendo el colonialismo. Y entonces Napoleón manda una expedición de 50.000 hombres que no dice abiertamente que va a imponer la esclavitud y el racismo. A Toussaint Louverture, bueno, Toussaint Louverture hace un acuerdo con Francia después de una guerra, lo terminan desterrando, ¿no? Lo terminan desterrando y termina muriendo el 7 de abril de 1803 en una fortaleza muy cerca de Suiza con un frío terrible. No lo mataron, pero lo dejaron morir, ¿está bien? Y, mi destino parecido al que después tuvo Napoleón. Sí. El líder de la expedición se llamaba Víctor Emmanuel Leclerc, que era cuñado de Napoleón, que era como un alter ego de Napoleón, parecido, incluso físicamente. Y este tipo le dice a Napoleón, porque ¿qué pasa? Cuando Toussaint Louverture es desterrado, Toussaint Louverture tiene una frase muy linda donde él dice: al derrocarme han cortado el tronco del árbol de la libertad. En ese momento era muy común plantar árboles como un símbolo de la libertad. En el caso de Haití, palmeras. Acá tenemos el escudo de Haití. Hermosa remera. Hermoso escudo. Bueno, la unión hace la fuerza, claro, en francés. Este escudo representa, esto es el árbol de la libertad, ¿no? Claro. Entonces él dice, al derrocarme han cortado el tronco del árbol de la libertad, pero las raíces son muy profundas y volverán a renacer. Efectivamente que pasa una gigantesca rebelión popular, y ahí Leclerc le manda una carta a Napoleón donde dice, mirá, la única solución que nosotros tenemos es matar a todos. La solución final. Sí, salvo los menores de 14 años, que eso lo podemos dejar. Todos. Y dicen mujeres, o sea, todo. Muy inclusivo el discurso. Terriblemente genocida. Y, bueno, obviamente fracasa en ese intento. Él, de hecho, se muere por fiebre amarilla. Lo retoma otro como líder, que se llama Rochambeau. Y ahí hay un año y medio, más o menos, de una guerra terriblemente genocida de parte de Francia, que termina en una derrota absoluta en la batalla de Vertiers en noviembre de 1803, y que en 1804 deriva la independencia de Haití, ¿no? O sea, la revolución que había empezado en 1791, en 1804, termina no solo con la abolición de la esclavitud, sino con la independencia del país. Abolición de la esclavitud, abolición del racismo, muy importante, y la abolición del colonialismo con la independencia. Ahí hay algo clave para después retomar el siguiente paso, que es que hay una alianza entre sectores que eran estos affranchis. O sea, los mulatos, este sector intermedio. Exactamente, que era un sector propietario, moderado, que tampoco estaba súper a favor de la abolición de la esclavitud, pero lo termina aceptando, y el sector esclavizado revolucionario, que el heredero del liderazgo de Toussaint Louverture va a ser el padre de la patria de Haití, que es Jean-Jacques Dessalines, ¿no? Que Jean-Jacques Dessalines no le va a temblar el pulso de declarar la independencia, y entonces es el que derrota a Francia. Ellos hacen una alianza el 18 de mayo de 1803, y ahí es cuando surge la bandera haitiana, cortándole el blanco, ¿no? Y a la de rojo, Francia. Claro, uniendo el rojo y el azul, que venía a representar esa unión de sectores. Y ahí Jean-Jacques Dessalines se convierte en el líder de la revolución, y el 1 de enero de 1804 se declara independencia. Y hacen algo que es fascinante, que es cambiarle el nombre a la isla, ¿no? Reimponer el nombre Haití.
Esto Hasta ese momento era Saint-Domingue. Sí. Y la isla en general llamaba La Española, como vos bien dijiste, que es un nombre colonial, ¿no? Y hay algo fascinante acá que es no solamente la recuperación del nombre precolonial, sino también, y esto muy explícitamente, ellos lo plantean, ellos se ven como herederos del sufrimiento de los pueblos originarios, pero también como vengadores de los pueblos originarios, como continuadores de las luchas de los pueblos originarios y como víctimas también de la misma experiencia. Esto es fantástico porque en realidad ya no había más pueblos originarios porque habían sido asesinados. Y esto nos muestra que la revolución haitiana no fue solamente una revolución de esclavizados africanos afrodescendientes, sino también una revolución con una fuerte clave americanista. Dessalines tiene un discurso donde él dice, he vengado a América. Digamos. Esto es una revolución en contra del colonialismo en general, no solamente de lo que pasó acá. Haití se independiza. Lo que se suele decir, hasta hoy incluso, es que Francia y el mundo civilizado occidental jamás pudo perdonar una revolución triunfante de negros esclavizados y que hasta hoy, hasta el 2024, en algún punto se lo hacen pagar, ¿no? Obviamente no se puede deslindar en la situación que está Haití hoy, sin duda que debe haber muchas responsabilidades locales también desde ya, pero ¿es así realmente esto un poco de que, bueno, Francia y Occidente en general nunca lo pudo aceptar y un poco hasta hoy lo siguen castigando a Haití por eso? Sin duda, o sea, sin lugar a dudas. 100%. Sí, totalmente. Después, obviamente, y ahora lo podemos ir viendo, obviamente hay muchos factores internos y hay muchos conflictos internos, pero sin lugar a dudas esto fue una bomba atómica. O sea, insisto con esto porque, de vuelta, ¿dónde ocurrió la revolución? Que fue en el Caribe y en la isla más importante del Caribe. ¿Está bien? ¿Qué tipo de revolución fue? Esa revolución protagonizada por africanos afrodescendientes. Fue además una independencia, la primera independencia de América Latina. Pero hay algo que quiero retomar y volver, es que la revolución haitiana es muy importante, y esto es clave para retomar esta historia más luminosa que decíamos, es la única de las revoluciones de esa época, de Estados Unidos, Francia y las hispanoamericanas, que verdaderamente intentó o planteó más genuinamente una universalización de los derechos del hombre. ¿Está bien? Mucho más que Francia, mucho más que Estados Unidos, mucho más que las latinoamericanas, y eso merece que la estudiemos, que la recordemos, cosa que no sucede. Merece que la recordemos tanto en historia, en filosofía, en política, en teoría social. Haití debería ser, digamos, un caso de permanente reflexión y lamentablemente no lo es. Bueno, ¿qué pasa después de la revolución? Obviamente... Pienso además también en lo que vos decís de las potencias, pensando que esto no pase por favor en otras islas, que no se expanda Jamaica, Estados Unidos, digo, cortemos con esto. Ya pánico, o sea, lo que hay es un pánico total, y hay una mirada hiper negativa sobre Haití. Mirá, retomando esto, la expedición napoleónica fue apoyada por otros imperios. Inglaterra en un momento firma la paz con Francia para que Francia pueda hacerla, Estados Unidos la apoya. O sea, preferible que, obvio, aunque sean nuestros enemigos, son blancos. Obvio. Y particularmente Hispanoamérica, particularmente Venezuela, apoyó mucho a la expedición napoleónica. El capitán general de Venezuela estaba obsesionado con Haití, porque hubo mucho impacto de Haití en Venezuela, y él se define a Toussaint Louverture, que era este líder revolucionario, como aquel monstruo destructor del buen orden, ¿no? El buen orden era el racismo, la esclavitud, el colonialismo, el tráfico esclavista. Entonces todas las potencias generaron un bloqueo político, cultural, económico. Después el bloqueo económico fue matizado. Estados Unidos en un momento comerció, Inglaterra obviamente que comerciaron porque son más bichos que todos, pero digo, aún así, mirá, Estados Unidos le reconoció la independencia en el 65, 1865. O sea, 61 años después. Exactamente, después de la Guerra Civil. Inglaterra lo hizo varias décadas después, más o menos en la década del 40, incluso cuando comerciaba, ¿no? Y Francia, ahora lo vamos a ver, en 1825 en circunstancias muy particulares. Pero digo, en general, lo que hubo fue un bloqueo, pánico, miedo y una campaña de, hoy diríamos fake news, pero una campaña de difamación permanente, muy parecida a la que existe hoy, pero obviamente mucho más fuerte. El caso de Cuba es lo más parecido al caso de Haití. Yo diría que incluso fue peor, digamos, porque en caso de Haití representaba, digamos,
iba totalmente en contra del ego de las potencias y el ego del Claro, mundo blanco, ¿no? claro. Hay un artículo del Times de Londres, que yo cito en mi libro, ¿no? Que en 1803, cuando ya la cosa estaba muy complicada para los franceses, dice Londres, o sea, enemigo De Francia, del reino sí, de Francia, dice, es imposible, hagan lo que hagan, estos africanos, es imposible que derroten a un imperio europeo, ¿no? Blanco. Y ahí está, ¿no? Entonces, esto generó, digamos, un golpe muy fuerte, y obviamente, después de eso, lo que hubo es una permanente represalia, una suerte de obsesión. Hacérselos pagar, bloqueo económico. Totalmente. En Haití, muy tempranamente, sin entrar en una historia muy detallada, hubo sí una vocación de expansión. Esto también es clave, o sea, hubo un intento de que se expandiera. La revolución tuvo una expansión muy grande, así como generó mucho miedo, también hubo una influencia muy positiva de múltiples sectores que buscaron emularla, sectores populares. Sí, un poco lo que pasó con Cuba, que expandió su radio. Exactamente. Y hay algo que es muy interesante, es que no solamente lo hizo en términos más, digamos, de conspiraciones y de ese tipo de cosas, sino que también lo hizo culturalmente, digamos, ¿no? Quiero decir, Haití intentó, este autor que yo te comentaba antes, este autor escribió de 1814 a 1820 11 textos, de los cuales 6 fueron libros, con el apoyo del Estado y siendo parte del Estado haitiano, intentando justamente discutir en la arena internacional con toda esa imagen racista, colonial, esclavista. Eso es clave, ¿por qué? Porque los esclavizados, si estaban excluidos de algo, era de la esfera de cultural, la opinión pública claro. cultural. ¿Está bien? Entonces, que esta gente tome la pluma y dispute eso es absolutamente central. Haití, bueno, muy tempranamente esa alianza va a estallar, Dessalines va a ser asesinado trágicamente. Haití se va a dividir en dos en un momento, entre el norte, un reino de Henri Christophe, el sur, una república de Pétion. En el norte se va a dar esta política de difusión cultural muy importante que te comentaba. En el sur, Pétion, Alexandre Pétion va a ser algo clave, esto también hace que la revolución haitiana sea muy importante, que es que en 1816... o sea, independencia de Argentina. 1816. Sí, pero 1816 nosotros tenemos la independencia argentina, pero todo el resto de Hispanoamérica estaba bajo dominación realista. Y particularmente Venezuela y lo que actualmente es Colombia había caído en la lona total. Y esa gente que está en la lona, que está en una situación muy mala, se va de Venezuela y Colombia, y el único lugar donde los reciben es Haití. Y es muy interesante porque esta gente era blanca. Esta gente incluso tenía... Era burguesa. Claro, sí, sí. Eran terratenientes, Bolívar es el caso emblemático, y no le gustaba Haití. Tenían pánico de Haití también, ¿no? Entonces, Bolívar, antes de estar en Haití, está en Jamaica. Ah, Pétion los recibe. Pétion los recibe, y no solamente los recibe, sino que los recibe y les da todo, digamos, y hace un acuerdo con Bolívar donde él le dice, mirá, yo te apoyo, a cambio te doy armas, te doy barcos, te doy dinero, te doy pertrechos militares, e incluso te doy tropas. Las tropas no fueron oficiales, fueron medio por abajo, pero incluso permitió que fueran tropas, a cambio de que vos introduzcas la abolición de la esclavitud dentro de tu agenda política. Cosa que hasta ese momento no formaba parte de la agenda política de Bolívar, ni de los otros. Y Bolívar, bueno, obviamente firmó, digamos, vamos, adelante, dijo, me olvidé, vamos, ¿no? Y Bolívar hace una primera expedición y sale mal. A Bolívar le salía siempre todo mal de entrada. Bolívar se autodefinía como el hombre de las dificultades, tuvo muchas dificultades y siempre le iba mal, digamos, ¿no? Pero después tenía el coraje y la templanza de volver a intentarlo. Entonces, Bolívar vuelve a Haití y Pétion lo apoya en una segunda oportunidad, incluso le da su sable, le regala su sable, y Bolívar inicia una segunda campaña, una segunda expedición, que ahora ya es exitosa, y que Bolívar va a introducir la abolición de la esclavitud, pero en realidad las otras élites no le van a dar bola, con lo cual ni en Venezuela, ni después lo que llamó la Gran Colombia, que fue la unidad de los países del norte, de América del Sur, se logró verdaderamente abolir la esclavitud, pero Bolívar lo propuso, lo intentó bastante genuinamente, pero Haití fue absolutamente clave en la independencia de nuestros países. De esos países, absolutamente clave, ¿no? Entonces esto también lo hace muy relevante, así como vos ponías antes el ejemplo de Cuba. Haití tanto como ejemplo a seguir, tanto como apoyo directo o tanto como la literatura, tuvo una vocación muy fuerte de expandir la revolución y de que no quedara esas ideas solamente en la isla.
Tenemos a Toussaint Louverture, que fue medio el iniciador, el gran líder de la revolución. Después Jean-Jacques Dessalines, que es el padre de la nación. Alexander Pétion, ya estamos 1820 por ahí, que incluso hasta se podría decir que es socio fundador de nuestras repúblicas. Avanza el tiempo. Cuando yo te dije lo que dije antes, es decir, hasta hoy Haití paga, etcétera, etcétera. Sí, mucha gente dice, dale, bueno, pero pasaron 200 años. Está bien quejarte al principio, Francia sí, los explotó, hizo esto, qué mal, edulcorado, pero dale, pasaron 200 años, ya me parece que no se le puede seguir echando la culpa, es lo que mucha gente dice. Me parece que está bueno a la hora de analizar este argumento seguir conociendo qué pasó después y particularmente en la relación con Francia. Sé que hay algo que se llama la deuda odiosa, por ejemplo, ¿no? Sí, Francia obviamente nunca inicialmente reconoció la independencia, por supuesto, y hubo un conflicto permanente con Francia. Francia mandó varias expediciones diplomático-militares, digamos, no de grandes armadas, pero sí mandó varias expediciones, desconociendo totalmente la independencia y buscando de alguna manera reimponer su autoridad. Y el mayor problema es que en la isla, sobre todo los sectores afranchís, estos que comentábamos antes, tenían una mentalidad bastante afrancesada, ¿no? Entonces querían de alguna manera renegociar algo con Francia, no querían romper totalmente. Y entonces ahí se da una suerte de combo terrible, que en 1825, en la época ya de Haití ya estaba de vuelta unificado porque tuvo un tiempo que estuvo separado, hay un presidente que se llama Jean-Pierre Boyer, que fue como el continuador de Pétion, que, bueno, un poco él se abre a la negociación, pero también se lo imponen. Francia manda, digamos, en la época de un monarca llamado Carlos X, manda una expedición diplomática militar, en la cual lo que hacen es imponerle a Haití el reconocimiento de la independencia, unilateralmente, sin un tratado. Realmente estas cosas pasan con tratado. Acá, en una ordenanza de Carlos X, que decía que se le reconocía la independencia de Haití a cambio del pago de una suma de 150 millones de francos, que es un montón de plata. Un montón de plata, hoy en ese momento más, ¿no? Y que era, si vos no querés, bueno, acá está. Acá tenemos los cañones. Acá tenemos los cañones, ¿no? De hecho fue un escándalo porque el presidente lo hizo sin, digamos, consultar mucho al Parlamento y después la gente no sabía qué pasó, fue todo hecho muy tras bambalinas, digamos. Pero efectivamente se impone eso, pero además de imponerse, se iba a pagar en 5 cuotas más o menos, imagínate, imposible, pero además de eso se impone también, esto también es muy, muy grave, se impone un acuerdo comercial cuasi monopólico por el cual Francia pasa a ser la socia preferencial de Haití. Algo muy parecido, a ver, cuando nosotros nos independizamos en Hispanoamérica, vinieron los ingleses y firmaron tratados reconociendo nuestra independencia y de socios preferenciales, ¿no? Ahí hay siempre un tipo que hay que recordar, que es George Canning, que fue en ese momento primer ministro de Inglaterra. Él dice, la América española es libre, si hacemos las cosas bien va a ser comercialmente británica, claro, ¿no? Entonces, casi a la misma vez que Inglaterra está imponiendo un neocolonialismo económico, que después se va a profundizar, Francia impone algo todavía más fuerte, que es esta indemnización supermillonaria y este monopolio comercial. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero, dentro de Haití hay toda una crisis política por esto, y segundo, Haití no lo puede pagar. Básicamente no lo puede pagar, entonces vinieron los franceses que no lo puede pagar, bueno, acá tenemos, mirá, un préstamo. Entonces ahí Haití empezó... Un préstamo para que les paguen a ellos. Entonces, ahí cayó Haití en lo que se conoce como la doble deuda externa, y esto tuvo consecuencias brutales, digamos, ¿no? Con el tiempo esto tuvo consecuencias muy, muy fuertes porque ya, obviamente, Haití, después de la independencia, económicamente no había quedado bien, por todo, estamos hablando de muchos años de revolución, con un montón de cosas que acá hemos obviado, pero guerra internacional, guerra interna, expedición napoleónica, todo el sistema, digamos, económico sabido del garete. Hay una recuperación lenta, posterior, pero no para pagar una suma de esa manera, y entonces ahí lo que ocurre desde 1825, y en este sentido sí hay una larga continuidad histórica, es la imposición de esta doble deuda externa que aniquila, digamos, la economía de Haití. Se dice que la Torre Eiffel fue construida con plata haitiana. Sí, bueno, es que todo lo europeo fue construido con plata de acá, digamos, ¿no? O plata de acá, de África,
de Asia, desde ya. Entonces ahí, a partir de 1825, vos tenés un comienzo de un proceso muy complejo que va a ir derivando en una decadencia histórica, con momentos más complejos, pero vos tenés dos cosas que también las podemos tirar hacia, si querés, más al presente, que es una enorme dificultad de construir un Estado. Michel Rolf-Trouillot, que yo te comentaba, tiene un libro que se llama El Estado en Contranación. Hay otro autor que se llama Jean Casimir, uno de los máximos autores contemporáneos, que acaba de publicar un libro que se llama Una historia decolonial de Haití, una lectura decolonial de la historia de Haití, que lo que van a plantear es que, sobre todo después de la independencia, se va a ir reconfigurando una élite bastante heredera de los affranchis, aunque es un poco más complejo, que van a ir queriendo construir un Estado que no representa verdaderamente a la nación, ¿no? Eso es algo que pasa mucho en otros lados, también en América Latina, por ejemplo el caso Bolivia, donde en Bolivia la primera vez que hubo un presidente fue Evo, digamos, ¿no? Entonces estamos hablando de 200 años, por eso en esos lugares muy claramente hay una continuidad de las lógicas coloniales. El caso de Haití es un poco más complejo, pero vos tenés una élite que va a ir con el tiempo muy afrancesada, digamos, ¿no? Que quiere como pero mulatos. Mulatos, pero que quieren, pero que en realidad celebran su herencia blanca y francesa, y que quieren reamigarse con Francia, que va a ser una élite que va a ser sobre todo una élite comercial e intelectual, no una élite política también, pero no una élite productora, y que lo que va a ir pasando es que van a querer construir un Estado imponiendo sobre las mayorías afrodescendientes y afrodescendientes, que tienen otra cultura directamente, una cultura que es el vudú, que es el creol, una cultura campesina, y ahí va pasando algo que es, ellos quieren construir un Estado, pero el legado revolucionario es súper fuerte, y esta gente no le permite construir el Estado, y a la misma vez lo que hace es imponer permanentemente una gran distribución de la tierra. Entonces, sobre todo durante el siglo XIX, Haití, el movimiento campesino haitiano fue muy fuerte, y se logró una gigantesca distribución de la riqueza que tuvo un aspecto positivo, que es el de mayor justicia social, mayor igualdad, pero que tuvo un aspecto complejo, que es la dificultad de construir un Estado más sólido, porque las élites no querían imponerlo. Hay un autor boliviano que se llama René Zabaleta Mercado, que habla justamente del Estado aparente, ¿no? Que en América Latina el Estado no es, en muchos lados, particularmente él hablaba para Bolivia, pero no solamente, no es un reflejo verdadero de la sociedad, sino que es una lógica de élites blancas oligárquicas que se quieren imponer sobre mayorías indígenas, originarias o mestizas. En el caso de Haití eso es muy claro, por eso es un Estado aparente, porque no es sólido ese Estado. ¿Por qué Bolivia tiene una historia de gigantescos conflictos? Porque ese Estado no es representativo de nada, ¿está bien? Y también acá hay otro concepto que es el de colonialismo interno, que uno de los que acuña eso es Pablo González Casanova, gran intelectual mexicano, y en el caso de Haití podemos ver algo parecido. Esta élite va a ser continuadora de lógicas coloniales hacia adentro, continuadora de lógicas neocoloniales hacia Francia, constructora de un Estado no representativo, y los sectores populares permanentemente se van a rebelar imponiendo la distribución de la tierra, pero claro, esa imposición de distribución de tierra va a ir de la mano con una suerte de socialización de la miseria, porque para producir a gran escala productos tropicales, bueno, no podés tener una economía minifundista, sino que tenés que tener una economía más de plantaciones. Más de plantaciones o de gran escala. Eso puede ser estatizado, como Cuba, etcétera, etcétera, pero el minifundismo es muy poco productivo. Ese minifundismo con lógica colectiva, el campesinado haitiano siempre tuvo mucha lógica colectiva, etcétera, etcétera, pero va a ir explicando un poco guerras civiles internas, conflictos, todo ese combo que va a ir dando... Sí, un Estado que no representa una nación y chocan continuamente. Permanentemente, ¿no? Ya comienzo... Y encima, en el medio, pagar la deuda a Francia, bueno, nada, un cuadro bastante trágico. A esto hay que meterle, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, Estados Unidos como nueva potencia regional, ¿no? Que se empieza a expandir en el Caribe y en Centroamérica particularmente. Ahí ya, mira, desde la década del 70 más o menos, 1008. Sí, Estados Unidos quiere comprar territorios en República Dominicana y territorios en Haití. De hecho, hacen todo lo posible para poner bases militares. No lo logran, pero Estados Unidos, bueno, en 1898 interviene en la guerra de Cuba. Cuba se estaba independizando. Estados Unidos interviene en esa guerra y se termina quedando con Puerto Rico, se termina quedando con Filipinas, que era una colonia española. Al mismo momento se queda con Hawái, que no era colonia española, pero también queda ahí la volteada. Y Cuba, como era muy
fuerte quedarse con Cuba, se van, pero dejan una república neocolonial con lo que se conoce como la enmienda Platt, que permitía intervenir cuando quería, y la base de Guantánamo que todavía está, ¿no? Entonces, a comienzos del siglo XX, fines del XIX, comienzos del siglo XX, Estados Unidos se empieza a meter en el Caribe, después hace el Canal de Panamá, Panamá la ayudan a independizarse en 1903, en 1904, en 1914 se hace el canal, ahí hay una figura absolutamente clave, fundadora del Imperio Británico, que es Teddy Roosevelt, ¿no? Teodoro Roosevelt, y ahí, bueno, empieza a haber estadounidense. todo... Estadounidense, presidente... Sí, porque dijiste Imperio Británico. Perdón, Imperio Británico. Son todos igual de terribles. Teddy Roosevelt fue, Teodoro Roosevelt, una figura emblemática de la construcción del Imperio Británico. Estadounidense. Lo que pasa es que él admiraba al Imperio Británico. Okay. Quería hacer una misma lógica parecida. El Imperio estadounidense, y es durante su presidencia que empieza esta expansión, ¿no? Y él hablaba de la política del gran garrote, ¿no? La política del gran garrote. Él decía, en diplomacia siempre hay que hablar tranquilito, pero teniendo un big stick en la mano. Claro. ¿No? Bueno, ¿qué va a pasar? Ya no en su época, en su presidencia, sino en la presidencia de Wilson, Woodrow Wilson, que es muy conocido por ser él era presidente de Harvard, no, era profesor en Harvard, era un tipo muy liberal, supuestamente. Bueno, la época de Wilson fue una época terrible para esta zona, hubo intervenciones en todos lados, Nicaragua fue un lugar de permanente intervención, México fue también intervención, y en esa época, en 1915 y en 1916, invaden República Dominicana y Haití. Bien. Y lo hacen en un contexto de mucho conflicto. El presidente haitiano había sido asesinado en la calle, había un conflicto muy grande, pero con esa excusa se quedan en Haití 19 años. ¿Está bien? O sea, del 1915, 16... A 1934. Ok. ¿Está bien? En República Dominicana se quedan un poco menos, pero ahí ellos se apropian, ahí hay un cambio muy grande. Primero y principal, ¿cuál es el cambio? Que empieza a aparecer una potencia hegemónica nueva en la región. Igual Haití tiene un caso muy peculiar, que es que tiene dos potencias, ¿no? O sea, Francia siempre. Francia siempre. Nunca se fueron, siguen estando. De hecho, si no me equivoco, la deuda se terminó de pagar como 150 años después. Por supuesto, ¿no? Francia sigue, etcétera, etcétera, pero Estados Unidos ahora directamente invadiendo la isla y ahí hacen toda una serie de cambios muy importantes, ¿no? Había históricamente las constituciones haitianas establecían que ningún blanco podía volver a la isla como propietario, obviamente de esclavos, pero además como propietario de tierra. Eso es lo primero que vuelan. Y mira, el que hizo la constitución haitiana en la época de la ocupación fue Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt estuvo metido también en esto. La ocupación duró 19 años, hicieron una gigantesca apropiación de tierra, establecieron un sistema semi-esclavista que se conoció como la Corvée, un sistema de trabajo forzado para cosas públicas que en realidad eran... Bueno, y cambiaron totalmente las lógicas de la isla, claro, y cuando se fueron, que se fueron en la época del buen vecino... Pienso que ahora mucha gente dice, ante el caos haitiano, obvio, tiene que venir a Estados Unidos. Bueno, esto ya pasó en la historia. Claro, no solamente en Haití, pasó en todos lados, digamos, ¿no? Pero Estados Unidos se va... ¿no? Se va porque Roosevelt pasa a ser la política del buen vecino, pasa de la doctrina Monroe a la política del buen vecino, intentando, digamos, acercarse a los países latinoamericanos, y se van de varios lados donde ellos estaban, se van de Nicaragua, se van de República Dominicana un poco antes, se van de Haití, pero siempre dejan las cosas más o menos... Sí, antes matan a Sandino, digamos. Claro, ¿no? Dejan las cosas engrampadas. Y ahí aparecen, justamente en el caso de Nicaragua, aparece Somoza, que venía de la Guardia Nacional. Una de las cosas que ellos hacen es crear guardias nacionales, disolver los ejércitos y crear, como hicieron en Afganistán, ¿no? Sabrán mejor que yo, digamos, crear una nueva fuerza adiestrada por ellos con tipos que responden a ellos. Así aparece en el caso de Nicaragua Somoza y después toda la dinastía de Somoza, y en el caso de República Dominicana, que tiene una historia muy vinculada con esto, aparece la figura de Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, el Chacal del Caribe. Superdictadores bancados por Estados Unidos. Sí, recordemos, hay una frase muy famosa donde Roosevelt dice, Trujillo es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Trujillo es una historia, vos hablabas de la frontera entre República Dominicana y Haití es una frontera muy, muy, muy caliente, y toda la élite dominicana ha construido su propia identidad, no en base a rechazo a España, de la cual fue colonia, sino muy por el contrario, celebrando el legado español, muy celebrador del legado español, y entendiendo que el principal enemigo es Haití. Okay. Y en 1937, esto no es solamente una metáfora, una construcción identitaria, sino que en 1937 hubo un genocidio
en la frontera. Justamente lo que quiso Trujillo fue establecer bien claramente la frontera y se conoce como la masacre del Perejil. Que en Argentina no tenemos, en América no tenemos idea. No, obviamente. O sea, 1937. 1937. Fue un genocidio de más o menos 20.000 haitianos. ¿Está bien? Terrible, terrible. Y bueno, en Haití, después de que se va a la ocupación, hay todo un momento político bastante complejo, pero finalmente aparece un nuevo dictador, digamos, que es François Papadoc Duvalier. François Papadoc Duvalier que es, al menos para la generación de nuestros padres, una figura ya un poquito más conocida por las excentricidades, ¿no? Esta cosa era caníbal, Papadoc y Baby Doc, los Duvalier. De hecho, en YouTube hay una entrevista de la BBC de esa época, yo una vez lo vi porque bueno, me dedico a esto, ¿no? Donde el periodista, que obviamente es un periodista blanco, repetía absolutamente todo el imaginario horrible sobre no solamente Papadoc, sino sobre Haití en general. Era tan horrible que hasta te hacía desconfiar un poco, digamos, de lo que opinaba. Pero bueno, es que Papadoc es una figura asimilable también a Idi Amin, ¿no? En Uganda, ese tipo de imaginarios. Dictador sangriento, claro. Caníbal. Papadoc es una figura que inicialmente es compleja porque él había, en la época de la ocupación, por eso el término Papadoc es muy positivo, ¿no? Claro. En la época de la ocupación, él había, digamos, sido un médico rural, muy vinculado con los sectores campesinos, era un intelectual también, y él tenía un discurso de hacer una revolución negra en contra de la élite mulata. Entonces él hizo todo un discurso de una revolución negra contra la élite mulata que inicialmente generó y también una lucha en contra de la Iglesia Católica, porque justamente la élite lo que había intentado imponer era el catolicismo frente al vudú, etcétera, etcétera. Entonces, inicialmente uno podría decir, más allá de que llegó de forma más bien fraudulenta al poder, que Papadoc tenía... ideas mínimamente. Y tenía apoyo popular inicialmente, pero muy rápidamente fue derivando en la utilización de ese discurso para una política represiva, autoritaria, dictatorial, terrible, muy parecido a lo que Frantz Fanon, un gran intelectual, escribió Los Condenados de la Tierra. Frantz Fanon fue un gran intelectual de Martinica que se desarrolló como figura intelectual y política en la Revolución de Argelia y escribió varios libros, pero escribió uno que se llama Los Condenados de la Tierra, donde él dice, ojo que puede pasar que cuando nosotros nos independicemos, estas élites africanas hablen de poder negro, de negritud, pero que en realidad terminen reprimiendo a los sectores populares porque son élites burguesas, neocoloniales. Bueno, en el caso de Papadoc Duvalier es lo que de alguna manera ocurrió, ¿no? Apelando a un discurso de la negritud, terminó, digamos, llevando adelante una dictadura muy fuerte, con figuras muy emblemáticas que son los Tonton Macuts, esto también muy conocido. Una policía secreta que tenía carta blanca. Secreta, digamos, ¿no? Una policía, una parapolicía. Tonton Macut quiere decir el hombre de la bolsa. Literalmente quiere decir el hombre de la bolsa. En realidad ese no era su nombre oficial, digamos. Pero los Tonton Macut fueron terribles. Y algo muy importante es la conexión con Estados Unidos. Porque... en tiempos de Guerra Fría, además. Exactamente, claro. Él llega al poder en 1957, cuando ya tenemos Guerra Fría caliente, y cuando estalla la Revolución Cubana, Duvalier va a lograr un fuerte apoyo de parte de Estados Unidos con un discurso anticomunista, ¿no? Un fuerte... Entonces, Haití, y bueno, República Dominicana también, ni hablar, fueron bastiones anticomunistas. Anticubanos. Anticuba. Que aparte están al lado, Cuba y Haití. Desde Cuba se ve Haití, de Haití se ve Cuba, obviamente. Por eso en Cuba hubo un pánico a la revolución haitiana, pánico. De hecho... a la primera revolución haitiana. De hecho, Cuba no se independiza en la época que el resto se independiza en gran medida porque la élite dice, nosotros tocamos una piedra acá y estalla una revolución como la de Haití. Claro, entonces mejor sigamos acá, no importa nuestros intereses de élite. Sí, o sea, mejor quedémonos con España, que estamos muy bien, somos muy ricos, no toquemos nada y listo. Hay una película que se llama La Última Cena de Gutiérrez Salea, Tomás Gutiérrez Salea, un director cubano muy conocido, que se ve esto, ¿no? Se ve todo el pánico de la revolución haitiana en la élite. Entonces es muy interesante cómo Haití generó ese miedo, ahora Cuba genera ese miedo, y cómo Estados Unidos apoya a Duvalier para evitar esa expansión. Es excelente, porque no siempre se dice el dictador, caníbal, sangriento, terrible, entre paréntesis, apoyado por Estados Unidos. ¿Cuántos hay, no? ¿Cuántos hay en África? En África los peores eran apoyados por Estados Unidos o por las potencias, ¿no? En Asia, desde ya.
y Duvalier va a gobernar hasta el 71, se va a nombrar presidente por vida, y después aparece la figura de Baby Doc. El hijo. El hijo, ¿no? Acá fue muy común, quiero decir... Me encanta, a ver, no sé cuánto tiempo vamos de programa, ahí me dicen de atrás. 1:10. 1:10, perfecto, nos quedarán unos 30 minutos, pero sin darnos cuenta avanzamos desde 1750 hasta 1980 Todavía no llevamos mucho. Bueno, es cuando 71. Sí. Nos quedan unos 25 o 30 minutos para llegar al Haití de ahora, pero digo, esta historización es espectacular. Bueno, y Papa Doc se muere en el 71, hereda el poder, digamos, Baby Doc, que tenía 18, 19 años, tenía una cara de nene terrible. Y bueno, ahí Estados Unidos lo sigue apoyando, ahí Baby Doc dice, mi papá hizo una revolución política, yo voy a hacer una revolución económica, hay toda una avanzada que hoy diríamos neoliberal en Haití, digamos, ¿no? Con una fuerte penetración económica. Hay un momento también de promover el turismo, que realmente Haití no ha tenido mucho turismo, más bien poco. Y Baby Doc termina con una gran rebelión popular en 1986, el 7 de febrero, termina siendo derrocado. Y una figura clave de eso va a ser Aristide. Jean-Bertrand Aristide. Sí, que era un cura salesiano que se convierte en un gran líder popular. En ese momento, en 1986, después cae Duvalier, en 1987 se hace una nueva constitución. Esa constitución es una constitución muy democrática, muy progresista. Hay algo importante acá, es que es interesante ver a Haití como un momento de... Realmente Haití está muy fuera de los imaginarios de giros progresistas. Realmente cuando nosotros pensamos las olas políticas no incluimos a Haití. Claramente. Haití es muy interesante verlo como un momento de inicio, si se quiere, de giro progresista, temprano, ¿no? De lucha antidictatorial. Y esa constitución de 1987 fue muy importante. Aristide fue un líder muy importante que generó mucha esperanza. Y en 1991 ganó la presidencia. Bueno, en realidad el año anterior, pero empezó a Asume en el 91. Asume en el 91 y no dura nada, ¿no? Dura hasta septiembre de 1991, que es derrocado por sectores ex-duvaleristas reconvertidos, con apoyo, por supuesto, de los de siempre. De los de siempre, ¿no? De Francia, de Estados Unidos. Es decir, giro progresista en el 90 asume un líder religioso con apoyo popular que viene a intentar un nuevo Haití. Gana con un porcentaje abrumador, y fueron las primeras elecciones verdaderamente democráticas de Haití. Y 6 meses después aparecen Estados Unidos, Francia, a otra cosa. Chao. ¿No? Esto también, tomando las continuidades y las... Está bueno esto, digo, porque, de nuevo, pero dale, se independizaron de Francia hace 200 años, de Estados Unidos, no rompan las bolas, como ya lo pueden hacer solos. Bueno, cuando lo intentan, 6 meses después, digo, se obvia mucho esta parte, ¿no? Bueno, yo quiero tomar un ejemplo histórico similar, o sea, al lado, en República Dominicana, Trujillo va a ser asesinado en 1961, ¿no? Por gente de él mismo, que ya entendía que Trujillo se había zarpado a muchos niveles, y inmediatamente después, al poco tiempo, en 1962 hay elecciones, gana Juan Bosch, que yo te había comentado. El intelectual. El intelectual, y su presidencia dura también 7 meses. Claro. ¿Por qué? Porque propone una nueva constitución progresista, propone una reforma agraria, no dura absolutamente nada. Claro. Y Bosch termina exiliándose, a los pocos años, en el 65, hay una rebelión militar a favor de Bosch, y Estados Unidos termina enviando 25.000 marines. ¿Está bien? En la época de Johnson, y ahí terminan haciendo un llamado a elecciones en el que gana un tipo llamado Joaquín Balaguer, que había sido presidente con Trujillo, un trujillista, claro. Neotrujillista. Entonces, si ganaba otro iban a invadir otra vez, así que... Entonces, acá en Haití ocurre algo similar, o sea, la primera vez que gana un presidente verdaderamente progresista, con un apoyo popular gigantesco, a los 2 minutos los sectores militares, Raúl Cedras es el que se va a convertir en dictador, con apoyo de Estados Unidos, lo termina derrocando. Ahora, la historia acá tiene una vuelta de tuerca muy rara y muy paradójica, que es que Aristide va a volver en el 94 de la mano de Estados Unidos. Este es un caso rarísimo, donde Clinton lo trae de vuelta a Aristide, y eso deja ahí una marca muy, muy compleja de entender qué es lo que pasó ahí. Muchos entienden que, bueno, porque siempre la pregunta es por qué Estados Unidos se mete. Hay muchos intereses históricamente económicos, geopolíticos, pero también tiene que ver con, bueno, que la gente se quede en Haití, digamos, ¿no? Evitar esta... Hace poco vimos imágenes de haitianos tratando de entrar a Estados Unidos y los perseguían unos policías a caballo con látigo. Entonces es mejor que mantener, o sea, que Haití más o menos ordene para que esa explosión no venga hacia el país. Recordemos algo, Trump
cuando hablamos de la imagen negativa, ¿no? De Haití, Trump, sin ningún prurito, dijo, en un momento dijo, Haití es un shithole country, en castellano, un país de mierda, ¿no? Entonces, ese imaginario, bueno, entonces en algún momento y por distintos lobbies, como hay mucha comunidad haitiana en Estados Unidos, se logró que Aristide volviera al poder, caso único, diría la historia, pero con las manos atadas, ¿no? Le dije, bueno, mira, vos te dejás de joder, ¿no? Entonces Aristide volvió y le dejaron terminar el mandato, que ya el otro había completado en realidad, Claro. 2 minutos, y... O sea, terminó su mandato con un exilio forzado de 3 años en el claro. medio. Y le impidieron llevar adelante una política progresista. Y le enchufaron acuerdos del FMI, etcétera, etcétera. Bueno, después hubo todo un tema que él se pelea con el que había sido su primer ministro, René Préval, que fue el que era primer ministro en la época del terremoto. Pero Aristide vuelve a ser presidente a comienzos del 2000 y con algunos intentos de política progresista. Y hay un momento clave que es que en el 2004 él hace celebraciones ¿cómo se llama? Del bicentenario de la independencia de Haití. Claro, 1804. Y ahí lo que él dice es, ustedes a Francia, en un discurso público muy incendiario, les dice, Francia nos debe en realidad una indemnización a nosotros, no solo por lo que le pagamos espuriamente, sino por la esclavitud, el colonialismo, el tráfico de esclavistas. Obviamente, lo agarraron, le metieron en un avión y lo derrocaron, ¿no? Chau, así. Con una muy explícita intervención de las potencias y de vuelta haciéndole pagar, digamos, esta rebeldía haitiana frente a las potencias. Es decir que con un montón de idas y vueltas, un personaje sin duda complejo, Aristide es en algún punto el gran político haitiano, al menos de los últimos años. Y Aristide fue el último gran político popular haitiano de la década del 90, la década del 80, 90 y comienzo del siglo XXI. Hoy ya como una figura mucho más dibujada, digamos, a pesar de que ha vuelto a Haití, pero no tiene el impacto ni la popularidad que tenía en su momento. Pero sí, digamos, ¿no? Lograron, justamente, lo derrocaron, lo quitaron. En la historia no existe el que hubiera pasado, pero queda esa espina de qué hubiera pasado Obviamente. si lo dejaban tener esa primera presidencia. Por supuesto, y la segunda también, ¿no? Claro. Y después de eso lo que nosotros tenemos es una nueva intervención, que es la intervención de la MINUSTAH, ¿está bien? De la misión de la ONU para Haití, con los cascos azules, que supuestamente venían en son de paz, ¿no? Esto también, muy común, lavar la cara a las intervenciones, ¿no? En realidad era una intervención más norteamericana que otra cosa, de las potencias, también Francia, pero terminan logrando que participen otros países. Muy parecido a lo que ocurrió en 1965 en República Dominicana, cuando primero invade Estados Unidos y después lo convierte en una fuerza interamericana de paz, en la cual en esa fuerza interamericana de paz estaban metidos los peores dictadores de América Latina, Stroessner, Somoza en Nicaragua, bueno, un horror. Acá, digamos, se hace esa intervención de la MINUSTAH en el 2004, va a durar hasta el 2017, con el medio del terremoto absolutamente trágico de Haití, muy, muy devastador, y esa MINUSTAH fue muy negativa, ¿no? Muy, muy negativa, hubo muchísimos abusos de la cual participó Argentina. Participó Argentina, participó Brasil tuvo la dirección de la MINUSTAH, y también Uruguay, sobre todo quienes más están acusados de violencia sexual y de violencia de todo tipo han sido las tropas uruguayas, pero digo, en general ha habido responsabilidades compartidas. Y bueno, la MINUSTAH fue muy mala, también trajo toda una epidemia de cólera, ¿no? Y es un nuevo momento de intervención. Después nosotros tenemos un gobierno que fue el gobierno de Martelly, que fue un gobierno después de René Préval, vino un gobierno neoliberal, digamos, así de nuevos políticos. Él era cantante, creo. Un cantante famoso sobre todo en Miami. Funda un partido que se llama el Tet Calais, que quiere decir cabezas calvas, porque él era pelado, digamos, o sea, quiere decir, con un discurso neoliberal de antipolítica, ¿no? El gobierno de Martelly fue un gobierno muy complejo y después la mayor complejidad grande vino con la sucesión, digamos, ¿no? Ahí hubo elecciones que se dieron varias veces porque hubo muchísimas acusaciones de fraude y finalmente quien ganó fue Su Delfín, que era Jovenel Moïse, pero con una bajísima legitimidad popular de origen, más o menos con una participación del 16%,
muy baja, con acusaciones de fraude permanente, las elecciones se hicieron muchas veces, y el gobierno de Moïse continuó esta lógica de Martelly. Básicamente lo que estamos viendo en esto es falta de liderazgo total, como una etapa que en principio no será recordada, tal vez, o no hay grandes nombres. No, sí hay, digamos, pero quiero decir, lo que no hay en Haití es una estatalidad sólida, digamos, claro. ¿no? Y hay mucha, como venimos viendo, intervención de potencias extranjeras, ¿no? Y por ejemplo, también hay, en esto me parece muy importante, hay una gran doble vara, ¿no? Porque yo siempre comparaba Maduro, por ejemplo, cuando fue reelecto, la OEA y las grandes potencias, y particularmente Estados Unidos, la definía como un dictador, después inventaron a Juan Guaidó, y Maduro había ganado las elecciones con muchísima mayor participación popular, muchísima más, que en el caso de Haití, y Haití fue apoyado como una democracia occidental y cristiana, digamos, ¿no? Entonces, una doble vara muy grande que después se va a repetir con el tiempo. El gobierno de Moïse fue un gobierno neoliberal, él era un empresario bananero, que en un momento, en el 2018, hace un paquete de medidas con el FMI, y además, muy interesante, ¿no? Porque Haití es un país muy futbolero, muy futbolero, y la mayoría de la población o es de Brasil o es de Argentina. Y en ese momento se jugaba el Mundial, esto es julio del 2018, jugaba Brasil, y el tipo dijo, bueno, gana Brasil y lo meto. Bueno, perdió Brasil. Con Bélgica. Claro, perdió Brasil y lo salió bien, y obviamente que no fue por eso, pero ni siquiera eso ayudó a disimular, y ahí lo que estalló fue una gigantesca rebelión popular. Esto es algo muy importante, así como la revolución haitiana no fue pensada como revolución, lo que ocurre en Haití, los movimientos populares, las explosiones populares, no son vistos como referente para la izquierda, para el progresismo. Vos fíjate que para la misma época estalló lo de los chalecos amarillos, y la gente ponía en Facebook, antes en ese momento Instagram no era tan fuerte, en Facebook, hay que hacer como los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos eran una gran referencia. Lo que pasaba en Haití no era una referencia para nadie, salvo los tres locos que nos interesa el tema. Pero en Haití hubo una gran rebelión popular, y a eso se le sumó... Pero la cual, como decís, es difícil embanderar políticamente. No es tan difícil. No se intenta. No es tan difícil, o sea, vos ves las banderas en las calles, las banderas en Haití, hay un discurso nacionalista popular muy fuerte, lo podríamos llamar así, nacionalista popular anticolonialista muy fuerte. Vos podés ver las imágenes quemando banderas de Estados Unidos, de Francia, digo, es complejo porque el mundo político haitiano es muy complejo, pero no es tan difícil como para no entender para dónde van los tiros, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, con las bandas y todo eso, es más complejo, pero hay toda una tradición de lucha muy clara en Haití, muy clara, de la cual Aristide fue el último gran referente, pero que tiene continuidad en el tiempo. A eso se le sumó un escándalo muy grande que fue el de Petrocaribe, ¿no? Petrocaribe fue un proyecto de cooperación sur-sur hecho por Hugo Chávez, de venta de petróleo casi regalada, digamos, en el Caribe, y puntualmente para Haití él tuvo una política muy positiva. Chávez, pueden ver en YouTube, Chávez visitando Haití, cómo fue recibido, Chávez reivindicando fuertemente a Haití, y sobre todo el apoyo de Haití a Bolívar, ¿no? Entonces él siempre diciendo, nosotros estamos en deuda con Haití. Bueno, resulta que esa plata que vino de Petrocaribe se la robaron en bolsa gran parte de la élite haitiana, y particularmente el presidente Moïse estuvo muy metido. En Haití hay una histórica corrupción muy vinculada también con la intervención extranjera, ¿no? Con los apoyos de cooperación. La Fundación Clinton está acusada, no sé si está demostrado, pero digo, está acusada de grandes desfalcos de dinero. En Haití. En Haití. Bueno, en todos lados, pero en Haití puntualmente. Y ahí lo que ocurrió fue, acá estamos hablando de una suma muy grande de lo que se habían robado, eso incentivó aún más el estallido popular, ¿no? Entonces, la última etapa del gobierno de Jovenel Moïse fue una etapa muy crítica, muy caótica, estamos hablando de millones de personas en las calles, ¿está bien? Realmente muchísimas movilizaciones, y hay un momento donde gran parte de la sociedad haitiana, yo diría la mayoría, entendía que el gobierno de Moïse había terminado. ¿Por qué? Porque hubo un periodo, Moïse, con todo ese momento de elecciones, Moïse termina, su mandato tendría que haber empezado en un año y empezó en otro, pero la oposición y el Poder Judicial entendían que en realidad desde el principio. Entonces, hay un momento donde ya muy claramente
por distintos motivos, se empieza a plantear la oposición, el Poder Judicial y gran parte también de la comunidad política progresista, entiende que Moïse era un gobierno de facto. Algo muy importante, que es que en Haití vos tenés presidente, primer ministro y parlamento. Y en realidad el jefe de gobierno es el primer ministro. En Haití, el primer ministro se nombra en un acuerdo entre el presidente y el parlamento. Para esa época ya no había parlamento, porque no había habido nuevas elecciones. El primer ministro había sido nombrado dedo. También, entonces estaba todo enrarecido. Enrarecido poco, muy, digamos, ¿no? Y además, Moïse empezó con un proyecto de reformar la Constitución para hacerla más autoritaria. Bueno, todo esto llevó que el 7 de febrero del 2021 el Poder Judicial dijera que Moïse era un presidente de facto. Ahí se incentiva cada vez más la lucha y termina siendo asesinado en julio del 2021. Sabemos quiénes fueron, pero no sabemos quién fue el autor intelectual, digamos, ¿no? Pero te puedo asegurar que había muchos que estaban interesados. Y eso generó... Como cuando matan al señor Burns en Los Simpsons. Sí. Esto generó, de alguna manera, fue la gota que rebasó el vaso. El tipo que toma el poder es un tipo que se llama Claude Joseph, que en realidad no era primer ministro, no era presidente, no era nada. O sea, había sido parte del ministerio, del gabinete de Moïse. Al poco tiempo asume Ariel Henry, pero Ariel Henry había sido nombrado por Jovenel Moïse un tiempo antes, pero sin acuerdo de Senado, porque no había parlamento, ¿está bien? Y entonces Ariel Henry iba a gobernar del 2021 hasta ahora, cuando finalmente... Cuando pasa lo que se va a, creo que era Kenia, había ido. No, él busca, había todo un proyecto de que Kenia mandara de policía a Haití. Mandara una misión, ¿no? En esta, como te digo, de disfrazar las intervenciones. Él termina, hace muy poco, con una conferencia al CARICOM, él estando en Puerto Rico, sin poder volver, termina renunciando y se crea un consejo de transición con la mayoría de partidos, más bien te diría, tradicionales. El único partido más progresista, el Petit de Salines, decide no participar, y con un fuerte también intervención de las potencias. Y acá llegamos a lo último, ya para ir cerrando, pero al mismo tiempo tal vez la cereza del postre de esta clase espectacular, que son las bandas armadas. Porque, a ver, lo que se sabe de Haití, lo que sale en los medios es el presidente no pudo volver a su país, el primer ministro, porque claro. no hay presidente. Exacto. El control del país fue tomado por bandas armadas y particularmente hay uno del que se habla mucho, Cherisier. Sí. Barbecue. Bueno, ¿cómo nacieron? ¿Quiénes son? Bueno, algo que me parece que es importante, bueno, primero y principal, mucho no sabemos. O sea, bien, eso es importante porque hay canibalismo, nadie sabe... acá, digamos, hay cosas que se dicen, ¿no? Bola que se corren, pero hay mucho rumor, ¿no? Pero hay cosas que me parece primero que son importantes señalar. Primero y principal, Haití no ha sido históricamente un país de inseguridad, digamos, de violencia cotidiana, sí de violencia política que ha ido estallando, pero no de una inseguridad como la que se está viviendo hoy, ¿no? Entonces, esto es la primera cosa que me parece importante porque ese imaginario de Haití como de canibalismo, yo creo que es un imaginario fuertemente colonial. Es 100% racista. Sí, exactamente. Segundo, efectivamente, históricamente ha habido bandas paramilitares, los Tontón Macoute, los Neo Tontón Macoute, ha habido una continuidad de eso, pero esto, aunque hay una continuidad de eso, también tiene una novedad, digamos, que son bandas armadas, son bandas paramilitares, que según se entiende y se dice, tuvieron bastante, digamos, apoyo de Jovenel Moïse en su momento, ¿está bien? Tal vez medio que después empezaron a andar por su cuenta, ¿no? Y de hecho, Barbecue, Cherisier, era un ex policía dedicado a perseguir estas bandas, digamos, que se dio vuelta, ¿no? Ahora estas bandas se unieron, eran varias bandas, ahora están unidas, pero la novedad es que han tenido una política de violencia. Digamos, nosotros ahora estamos viendo más una violencia más política, de atacar el Palacio Nacional, de rebelarse en contra del gobierno, con un discurso más político que incluso podría llamar la atención, como incluso te diría positivamente, porque él discursivamente tiene un discurso antioligarquico, etcétera, etcétera, pero a la misma vez han tenido una política, y sobre todo en tiempo muy reciente, de una enorme violencia y de una enorme producción de temor en la población. Algo que no existía. Algo que hasta este momento, de esta forma, no estoy diciendo que ante un paraíso, pero de esta forma ha habido un crecimiento muy fuerte. Estamos hablando de miles de secuestros en un año, miles de asesinatos, masacres,
¿no? Mucha persecución. Y entonces hay analistas que entienden que esto ha sido incentivado por distintos sectores como una forma de apaciguar la rebelión política, la rebelión popular, ¿no? Como una forma de atemorizar a la población y como también una forma de generar una inestabilidad que permita la intervención, ¿no? Ya en el momento de la muerte de Moïse, que ya esto estaba muy... La intervención es un fantasma que está todo el tiempo ahí. Y que estamos a la puerta, digamos, ¿no? Quiero decir, estamos a la puerta, está al caer, por eso siempre cuando se habla de esto hay que insistir mucho en el peligro de la intervención, porque como vos bien señalaste, no es que es la primera, ya tuvieron un montón de años y ya la vimos. Y ya vimos los resultados. Ya vimos los resultados. Incluso ¿no? podemos decir que hasta que lo que pasa hoy puede ser un Obvio, resultado. no, es. Entonces, la intervención es un peligro muy real, ¿no? Actualmente lo que tenemos son estas bandas, digamos, policiales o bandas pandillas. Que vos mismo dijiste, por un lado, pueden ser caracterizados como bandas delincuenciales en el sentido de sembraron terror en buena parte de la población, en la capital principalmente, me parece. Y por otro lado dijiste también que tienen un discurso antioligárquico. Bueno, están teniendo, digamos, ¿no? Esto no implica de ninguna manera ningún tipo de reivindicación ni nada, sino digo que implica la complejidad del proceso. Han ido asumiendo, sobre todo Barbecue, ha ido asumiendo un discurso más politizado, digamos, que parecería enmascarar lo otro. Pero los ataques, digo, más allá de los ataques al aeropuerto, al Palacio Nacional, los ataques más políticos, han sido tremendamente terribles para la mayoría de la población y de una manera además muy al voleo, quiero decir, ¿no? De secuestros, no de secuestros a millonarios, ¿no? Estamos hablando de secuestros a cualquiera, ¿no? De gente que no puede pagar, además con sumas millonarias. Entonces, la verdad que la violencia de estas bandas pandilleras ha sido terrible. Otra cosa muy importante es que aún así esto está muy vinculado con la capital, con Puerto Príncipe. Esto no necesariamente, y de vuelta al imaginario, digo, en Haití y en otras partes esto no está ocurriendo, no es que está fantástico, pero digo, históricamente Haití ha sido un lugar muy igualitario, o sea, de una pobreza muy igualitaria y muy comunitario, entonces en general no ha sido un espacio de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que por supuesto es muy trágico y muy preocupante. Y la última que te hago ya para ahora definitivamente cerrar y con un tema que creo que tal vez abra un camino y da para hablar 3 horas más, así que te pido brevedad. ¿Qué papel juega el vudú? Bueno, el vudú, que históricamente ha sido visto como muy negativo, ¿no? Y ha sido como la representación máxima del salvajismo. Del salvajismo, que además, bueno, en todas las películas hemos visto, cualquiera de vudú inmediatamente tiene una imagen, como decir, de un muñequito. El vudú no es un caso único, quiero decir, en América Latina, en América en general, estas poblaciones africanas y afrodescendientes fueron esclavizadas, racializadas, colonizadas, y se les impuso, con distintos grados, la cultura blanca, ¿no? Incluso con los nombres. Pensá vos que los esclavos tenían los nombres de los amos. Claro. ¿No? Por eso Mohamed Ali se cambia el nombre, Malcolm X... En realidad Cassius Clay. Cassius Clay cambia el nombre a Mohamed Ali, ¿no? Entonces Malcolm X se saca el apellido y pone la X, ¿no? El tema del nombre no es menor, por eso cuando yo te decía que Haití asume su nombre originario, no es para nada menor. Entonces, algo que es clave es que ese sistema esclavista era un sistema deshumanizante. Deshumanizar implica una hiperexplotación, pero también implica un cambio identitario, un cambio de ruptura de tu libertad, de tu razón. Y como que nos agarren a nosotros dos hoy y nos digan, bueno, a partir de mañana todo lo que pensabas no existe más, etc. Bueno, y la otra cosa que es muy importante es que los africanos y africanos venían de diferentes lugares, no es que venían todos del mismo lugar y tenían la misma cultura. Entonces, en las plantaciones empieza a haber un proceso de sincretismo, o sea, de transculturación, de mestizaje cultural entre los propios africanos y entre la cultura del amo. Entonces, el vudú es una patina de cristianismo con una fuerte... impronta africana. Bueno, un 95% de impronta africana. Como el candomblé, como la santería. El ovea, pero esto es muy importante que no es solamente algo de Haití, sino que es de todos lados. En el caso de Haití, y otra cosa también clave, que es que no es solamente una religión que implica construir una identidad colectiva, que es muy importante porque esta gente venía de diferentes lugares y porque estaba siendo deshumanizada, sino que además hay una suerte de iglesia subterránea, ¿no? En el cual se van organizando y el vudú fue absolutamente clave para la revolución haitiana, absolutamente fundamental. De hecho, los primeros líderes, un tipo llamado Dutty Boukman y Cecil Fantiman, los que empezaron, y él que empezó la revolución, eran una sacerdotisa y un sacerdote vudú.
E históricamente el vudú fue la religión y la identidad colectiva. Porque era la identidad de los esclavizados del pueblo, Sí, digamos, pero- lo que ellos habían creado un poco con la mezcla. Una creación muy novedosa. Y que me imagino además, y sigue pasando evidentemente hasta hoy, cuando todos decían, oh, canibalismo, por unos videos viejísimos Sí. que nadie sabe el origen y demás. No, pero me da gracia porque los blancos son fantásticos, no importa que hayan generado el genocidio, la esclavitud, el colonialismo, pero lo grave es que... Es que uno... Lo grave es que una vez mató una gallina, digamos, ¿no? Vos pensás, digo, cuando se dice que el Umbanda es una secta y cuando el cristianismo resulta que es una religión, secta de segunda y religión de primera, los crímenes que ha cometido el cristianismo a nivel global, ¿de qué estamos Sí, hablando? ¿no? el Umbanda no cometió ningún Por crimen, eso, te puede digo, gustar más o Más allá de menos. que el cristianismo tiene todos aspectos positivos, reivindicables, hay distintos tipos de cristianismo, que no quiero criticar el cristianismo, Sí, pero sí, que, sí, sí. digamos, ha sido responsable de Históricamente. crímenes atroces, ¿no? Entonces, bueno, el vudú ha sido muy importante, sigue siendo la religión fundamental, históricamente ha sido muy perseguida por el Estado. Esto también es lo que te decía, ¿no? Ese Estado que ha perseguido el vudú. Estado aparente. A este Estado neocolonial, oligárquico, y eso es parte de esto, ¿no? Haití solamente se va a poder reconstruir sin intervenciones extranjeras y con un verdadero reconocimiento de su propia historia, digamos, y de su propia cultura, que se ha ido avanzando, digamos, pero con muchos embronazos posteriores, pero ha habido un avance. El creol, por ejemplo, que es la lengua que habla la mayoría de la población, finalmente fue reconocida como lengua oficial, etcétera, etcétera. ¿Qué futuro ves? ¿Alguna luz de esperanza o poco? Bueno, es muy complejo, digamos. Obviamente que uno siempre abriga una luz de esperanza. Yo siempre, cuando me preguntan qué solución hay, por supuesto, si la tuviera no estaríamos acá. Y no es, por supuesto, mi rol tener una solución. Lo que yo sí intento aportar es esto, una mirada más compleja sobre Haití, para la audiencia, para el público, rescatar lo positivo. Haití realmente ha dado infinidad, no solamente la revolución, que ha sido muy importante, una infinidad de autores muy, muy importantes, toda una cultura pictórica clave. Todo eso me parece fundamental para cambiar la imagen de Haití, así como de otros países de América Latina. Yo creo que hay esperanzas, hay mucha lucha popular, hay mucha conciencia política, pero bueno, cuesta, muy complejo, y la única solución, así en términos muy generales, es dejar a Haití solo, ¿no? Porque, que sea Haití. Que sea Haití, porque si no, esto pasa desde una perspectiva progresista, bueno, vamos nosotros a ayudar con buena onda. No, está bien, nosotros podemos acompañar, celebrar, ayudar a tomar conciencia, pero no somos, digamos, no es la Argentina. Mirá, la Argentina cumplió un rol relativamente positivo con el Plan Huerta, de hecho hay un hospital que se llama Néstor Kirchner, ¿no? Pero aún así, o lo que hizo Chávez con la cooperación sur-sur, esa cosa sí, pero ir de vuelta o a apoyar, ya sea Kenia o quien sea, no, porque eso ha terminado muy mal y va a seguir terminando muy mal. Bueno, es una apuesta esta que hacemos en este canal, la de hablar largo y tendido y profundo sobre cuestiones que en la mayoría de los medios pasa en un informe de 30 segundos repitiendo mantras usados y además generalmente en estos casos racistas. Yo creo que no debe existir en YouTube una entrevista hablando con alguien casi 2 horas sobre Haití. No sabemos si nos van a ver 10 personas o si nos van a ver 1 millón. No creo que sea ninguna de las dos, pero la verdad que yo celebro este intento, esta apuesta, y creo que el tema llama, creo que el tema es interesante, creo que es importante. Como vos dijiste, tiene un montón de primeras de la historia, primera revolución triunfante contra los amos, primera independencia de nuestro continente, no es joda. Bueno, y un montón de otras cosas más que hacen que el país esté ahí en el candelero, y ojalá que pueda ser interesante para la gente que vio. Juan Francisco, te agradezco mucho por tu tiempo, por todo lo que nos enseñaste, a mí también, la verdad. Yo había leído tu libro, pero bueno, aún así es otra cosa cuando uno lo escucha, así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y bueno, que sea hasta el próximo capítulo. Como siempre, agradecimiento a toda la gente que hace posible esto en los estudios de Muñeco TV, que están buenísimos. Y bueno, ahí a toda la gente que está auspiciando, dando una mano, colaborando, mandando mensajes buena onda. Cuéntenle a sus amigos, amigas, suscríbanse, discutan, comenten, pongan me gusta, que es realmente algo que hacemos con mucho esfuerzo. No tenemos atrás ningún gran medio, ningún super sponsor, todo a pulmón. Así que bueno, nada, muchas gracias y hasta el próximo capítulo.